Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Escribe Mónica en un comentario lo siguiente. K es una joven de 18 años que presenta conductas autolesivas desde los 12. Se hace cortes en los brazos y en el interior de los muslos. Fue abusada sexualmente por un familiar. El año pasado, su hermano impidió que se suicidara. En el centro abierto ha manifestado a una educadora su propósito de matarse. ¿Cómo se podría intervenir en el caso de K? Bien, muchas gracias, Mónica, por tu comentario. 4 claves para entender el suicidio, desde Freud, desde el psicoanálisis. El suicida se mata a sí mismo para no matar al otro. En realidad, lo que quiere el suicida es matar a otra persona, pero al prohibirse hacerlo, se mata a sí mismo. La hostilidad hacia esa otra persona la dirige contra sí mismo. Esa persona a la cual el adolescente quiere destruir puede ser en efecto la madre o el padre o quien por ellos esté, o puede ser un objeto imaginario, como por ejemplo un recuerdo intolerable, una escena temida, una fantasía angustiante. En cualquier caso, se trata de algo o alguien que el adolescente quiere eliminar, pero que al serle imposible, reconduce esa eliminación de manera inconsciente hacia sí mismo. El adolescente que manifiesta una tendencia a dañarse desde las conductas autolesivas y las ideas suicidas hasta el pasaje al acto, es un adolescente que lo que experimenta es una alteración de su pulso de vivir, en concreto una degradación de su pulso de vivir. El pulso de vivir es el empuje deseante que hace posible nuestra autoconservación en la vida. No solo nos empuja a mantenernos con vida y a desarrollar las propias potencialidades, sino además este pulso de vivir nos empuja a querer compartir esa vida con los otros. Pero cuando este empuje deseante presenta un trastorno, dejamos de aspirar hacia la vida para dirigirnos hacia la muerte. ¿De qué nos habla este trastorno de autoagresión? Nos informa de que en el joven existe una gran pérdida de la capacidad de desear. En un momento anterior, quizás el deseo del niño no fue reconocido como una fuerza y, por tanto, tampoco fue orientado hacia un modo de satisfacción coherente. Más bien su fuerza deseante fue una energía reprimida. Su deseo fue cancelado, ignorado. Así, la capacidad de desear del sujeto, su pulso de vivir, sufrió el resquebrajamiento que, en la actualidad, en lugar de empujarlo hacia la vida, esa fuerza se vuelve hacia adentro en contra del propio sujeto, alimentando el pulso de muerte. La aniquilación de uno mismo se manifiesta a menudo como una explosión de cólera en el adolescente, una furia, cuya finalidad imaginaria es eliminar las tensiones que sufre su mente. Eso es lo que quiere el adolescente con este tipo de tendencias. Eliminar de una vez por todas esas tensiones que sufre en su mente. ¿Qué tensiones son estas? La humillación, la venganza, la envidia, los celos, el autorreproche, por ejemplo. Son tensiones que el superyo sádico del joven padece de formas delirantes y excesivas. ¿Qué es el superyo sádico? Es la estructura mental que hace que el joven tenga una alta propensión a autoinculparse. Es decir, el joven propende a acusarse a sí mismo de todo lo malo que le ocurre. Se echa mortalmente la culpa a sí mismo. La tendencia de la mente a agredirse a sí misma ocasiona un deterioro importante del coraje de vivir. Así lo llamó Lacan cuando intentó definir la depresión. Al verse perseguido por los autorreproches de este superyo sádico, el yo escapa, se aparta, se deja de lado, se hace desaparecer, con la intención de suprimir el peligro que le supone la tiranía de su propia culpabilización. El adolescente se aniquila a sí mismo. Mediante la autoinculpación, el superyo sádico persigue la autodestrucción del sujeto. Pero cuando la culpa y el reproche no logran alcanzar su fin, estas modalidades del empuje de muerte hallan otros caminos para expresarse. La autoagresión se enmascara entonces detrás de un accidente, de una enfermedad, de un tropiezo, de un olvido. El adolescente sufre una peligrosa caída, se intoxica con el consumo de drogas o alcohol, contrae una infección de las vías respiratorias o de pronto una afonía que lo deja sin habla. Quizás entra en depresión o experimenta crisis agudas de ansiedad.
De esta manera, el pulso autodestructivo hace uso de eventos casuales para obtener el efecto que busca, dañar al propio sujeto. A partir de una situación cualquiera, la autoagresión puede provocar la puesta en escena de un castigo, como reacción a la culpa que el adolescente siente. Un accidente, una torpeza, una dolencia física, un malestar psíquico son, en este caso, acciones sintomáticas, que esconden una rabia contra la propia integridad. Bajo esta hipótesis, una enfermedad o una insuficiencia motriz, muy a menudo, son caminos que el empuje de morir ha encontrado para liberarse de la presión que sobre él ejercen las defensas del pulso de vivir. Hasta aquí lo que quería compartir con Mónica y con ustedes. No he querido entrar en cómo intervenir, sino solo en entender 4 ideas básicas para que cada uno pueda atender la particularidad de cada caso. Espero haberles sido de ayuda. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios. Como ven, son muy provechosos. Cuidaos, chao.